¿Cómo les va? Soy la doctora Silvia Moreno y les quiero dar la bienvenida a este teórico que es de infecciones de piel y partes blandas. Es muy importante el tema que nos ocupamos hoy porque es un tema de alta prevalencia, sea la especialidad que sea, probablemente se enfrenten con pacientes con infecciones de piel y partes blandas. Vamos a introducirnos en el tema, vamos a hablar de su etiología, vamos a dar las características de las diferentes presentaciones clínicas, abordaremos diagnósticos diferenciales y discutiremos estrategias de tratamiento en cada uno de ellos. Las infecciones de piel y partes blandas forman un conjunto muy amplio de cuadros clínicos que afectan la piel, los anexos cutáneos, el celular subcutáneo, pero pueden profundizarse a la fascia, incluso al músculo estriado. Constituyen una de las infecciones más prevalentes en nuestro medio, junto con las infecciones respiratorias y urinarias. Pueden ser agudas, crónicas, recurrentes, afectar a pacientes inmunocompetentes, pueden complicar la evolución de pacientes inmunosuprimidos y en ocasiones pueden generar una gran morbilidad al paciente, incluso pueden ser mortales. Las infecciones, tipo de infecciones de piel y partes blandas, es la causa más frecuente de consulta de los centros de atención primaria. Recuerden que nuestra capa epidérmica es una primera barrera del organismo frente a factores externos, entonces todo lo que altere la integridad de esta barrera o factores de higiene, hacinamiento, humedad o factores propios del huésped como puede ser la inmunosupresión, hace que estas infecciones sean más frecuentes. Debemos, y ustedes habrán ya conocido todo este concepto del microbioma. Los microbiomas o microbiota cutánea es gérmenes que forman parte de nuestra flora residente, es decir, que las tiene una piel sana, como puede ser un estafilococo epidermidis, un Cutibacterium agnes, difteroides, anaerobios, micrococos. Pero hay otros gérmenes que son los patógenos, como son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus piógenos o alguna especie de cándidas que son los que son patógenos para nuestra piel. Si bien es lo que siempre hemos sabido, Staphylococcus aureus y Streptococcus piógenes son nuestros principales patógenos, pero en los últimos años han emergido cepas de Staphylococcus aureus que son resistentes a meticilina o Streptococcus piógenes que son resistentes a eritromicina, y esto ha hecho que lo que empíricamente hemos considerado la antibiótico-terapia de elección ha estado en discusión en los últimos años por estas nuevas cepas presentes en las infecciones cutáneas. ¿Cómo llega el patógeno a nuestra piel? Puede ser por inoculación directa y reacción inflamatoria local, como en el impétigo, en la celulitis. Puede invadir el torrente sanguíneo con multiplicación local, como puede ocurrir en la pseudomonas, con embolismo, como en el estafilococo, o por exotoxinas, como en el síndrome de la piel escaldada estafilocóxico o en la escarlatina. Por mecanismos inmunológicos, que hay lesiones estériles que acompañan, por ejemplo, una infección por gonococo, o por coagulación intravascular diseminada, como ocurre en la meningococcemia. Nosotros podemos dividir estas infecciones de piel y partes blandas por su profundidad, siendo la más superficial el impétigo, después la foliculitis, más profundamente el erisipela y finalmente podemos llegar hasta la fascia muscular con la celulitis necrotizante. Esto permite identificar el tipo de infección de acuerdo a su profundidad. Vamos a empezar con el impétigo, que es una enfermedad muy frecuente. Esta es una infección cutánea superficial que se presenta como áreas eritematosas cubiertas de vesículas, pústulas o costras mielicéricas. Curan sin cicatriz. Su máxima incidencia es entre los 2 y 6 años, es altamente contagioso y se propaga fácilmente por contacto directo.
Es más frecuente en climas tropicales, subtropicales, cálidos o durante los meses de verano y principalmente afecta a pacientes en condiciones de hacinamiento. Fíjense que los vamos a dividir en dos, el impétigo ampollar y el impétigo no ampollar. El impétigo no ampollar, que es el primero que vamos a hablar, es el impétigo costroso. El agente etiológico de esta entidad es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. A veces se asocia también el estáfilo, pero el principal agente que vemos es el estreptococo. Es una mácula al inicio de 2 a 4 milímetros, luego evoluciona a pápula que puede tener un halo eritematoso y finalmente puede formar una pústula que al romperse deja una costra que en general es mielicérica. Estas lesiones que son tan frecuentes en la cara, tan frecuentes en área periorificial, en general curan sin cicatriz o pueden dejar inicialmente una lesión depigmentada. Acá tienen pacientes con ejemplos de impétigo no ampollar, característico por esa costra mielicérica y por su afectación peribucal. Por otro lado, tenemos el impétigo ampollar, que se asocia al estafilococo dorado, el fagotipo 2, tipo 71, aunque pueden haber otros estáfilos involucrados, pero esto es lo más típico y recuerden que es el responsable de la toxina en la epidermolicina o exfoliatina. ¿Qué ocurre aquí? La lesión empieza con pequeñas vesiculitas que confluyen formando una ampolla flácida. Estas ampollas tienen contenido inicialmente claro, pero luego puede ser purulento. Comúnmente se rompe y deja una escamacostras muy características de esta enfermedad. Fíjense, acá les mostramos dos niños con ampollas que luego algunos ya tienen contenido purulento, gran cantidad de lesiones denudadas. Recuerden que estas bullas se rompen fácilmente. Pero ocurre que cuando un niño, y principalmente si es lactante, tiene muchas de estas lesiones, cuidado, porque tenemos el riesgo de que el paciente desarrolle un síndrome de la piel escaldada estafilocóxica, que es un cuadro infeccioso causado por toxinas que son epidermolíticas A y B del estafilococo dorado fagotipo 2. Esto comúnmente ¿en quiénes va a ocurrir? En lactantes pequeños, porque todavía no tienen anticuerpos, porque su depuración renal es más lenta, entonces la toxina circula y puede denudar el resto de la piel y esto llega a ser una patología muy severa si no es tratada en forma precoz con antibiótico-terapia. Estos chicos también tienen signo de Nikolsky porque recuerden que la toxina afecta la unión intercelular. Cuando son chicos más grandes y consiguen depurar mejor su toxina, las lesiones son tipo piel escaldada, pero solamente confinada a los pliegues. Entonces, nosotros tenemos que saber que estas infecciones pueden afectar a un niño con piel sana, es decir, previamente sana, se llaman primarias. Pero cuando afectan a un paciente que tiene otra patología, una quemadura, un eczema, una psoriasis, se llaman infecciones de piel o partes blandas secundarias. ¿Secundarias a qué? Por ejemplo, un herpes simple en este caso, que se sobreinfectó y miren estas costras mielicéricas. Pueden ser una varicela que tenía estas lesiones que ya se llenaron de pus y de costras. Puede ser una dermatitis atópica. Recuerden que los chicos se rascan tanto que pueden llevar los gérmenes y autocontagiarse, lesiones sobreinfectadas. Miren este chico, gran cantidad de costras mielicéricas o enfermedades que también cursan con prurito y que fácilmente se sobreinfectan, como puede ocurrir en la escabiosis o como puede ocurrir también en la pediculosis. También, entonces, nosotros tenemos por un lado el impétigo no bulloso y con la posibilidad de hacer una piel escarlata estafilocóxica, pero a veces cuando nosotros vemos un chico con ampollas, cuidado, porque puede ser un prurigo, puede ser una epidermolisis ampollar, puede ser un herpes, puede ser una sífilis u otra enfermedad ampollar. Entonces, a veces
uno tiene que estar seguro si lo que estamos viendo es un impétigo u otra enfermedad. Y en el caso del impétigo costroso también tenemos que estar atentos porque en este caso, por ejemplo, son niños con lesiones de maltrato infantil, como puede ser la quemadura de cigarrillo, que simulan un impétigo. Entonces, por un lado, tenemos un impétigo estreptocócico, que recuerden que si no es tratado puede dar una celulitis, una adenitis, puede dar una glomerulonefritis postestreptocócica o un impétigo estafilocócico que también puede dar una sepsis o una linfangitis, pero la complicación más conocida es el síndrome de la piel escaldada estafilocócica. ¿Cómo manejamos estas infecciones? Primero, ver el estado epidemiológico del paciente, contacto con animales, viajes, antecedente de infecciones en algún otro familiar, porque recuerden que esto puede ser transmitido por vía directa o por fomites. Si es un paciente inmunosuprimido o es un paciente inmunocompetente, si tiene síntomas, qué apariencia tiene la lesión, si concuerda con lo que clínicamente hemos hablado, y que el agente infeccioso que nosotros conocemos más habitual para empezar a pensar en el tratamiento antibiótico. Primero se pueden colocar sustancias con la idea de desinfectar la zona, pero esto es insuficiente. En general se usan tratamientos tópicos y en este caso tenemos dos opciones, que es la mupirocina, que se usa al 2%, que puede usarse 2 o 3 veces por día durante 5 días. El ácido fusídico también 2 o 3 veces por día por 5 días. Y existen otros antibióticos que pueden ser utilizados, pero lo más frecuente es la mupirocina y el ácido fusídico. Y en cuanto al tratamiento bioral, todo depende, como les decía, sí, de la cantidad de lesiones, del tipo de paciente y de su estado inmunológico, porque la mayoría de los pacientes, si es lesiones pequeñas en un niño inmunocompetente, va a responder al tratamiento tópico. Pero cuando hacemos tratamiento oral, cuando el chico tiene condiciones de higiene que no podemos controlar, cuando tiene muchas lesiones o cuando no ha respondido al tratamiento tópico o cuando su estado inmunológico no es el adecuado. Lo común es que se use o cefalexina, que es de 80 a 100 miligramos por kilo por día, que se da de 3 a 4 veces por día, o el ácido clavulánico, a 40 miligramos por kilo por día, también pueden ser de 3 veces o 2 veces de acuerdo a la formulación, de 7 a 10 días. También en los pacientes que son alérgicos a la penicilina se puede usar la eritromicina y en casos de que uno sospeche un Staphylo aureus meticilino resistente, es ahí donde usamos o la clindamicina o las sulfas como tratamiento de indicación. Pero recordemos que principalmente cefalexina y amoxicilina con ácido clavulánico se puede lograr el manejo por vía oral de estas infecciones. Cuando el impétigo es recurrente, ¿qué pasa? Cuando el paciente tiene más de 2 episodios en 6 meses, es importante saber qué está pasando con nuestras condiciones de higiene del paciente, con su ambiente, o cuidado porque podemos estar, como les decía, presente con un estafilococo aureus meticilino resistente. Entonces quizás haya una colonización nasal de este germen y lo que hay que dar en este caso es tratar de eliminar con antibióticos tópicos que vienen formulados como la mupirocina en ubicación nasal y capaz que tratamiento bioral para tratar la presencia del estáfilo en esa zona. Existen otras colonizaciones con estreptococo como la dermatitis perianal estreptocócica que ocurre en niños más grandes, en general de 3 a 4 años, que tienen intenso prurito perianal y eritema, y en realidad lo que se trata es de una dermatitis perianal por estrepto. Terminado con estas afecciones producidas en forma superficial, vamos a pasar a la foliculitis. La foliculitis es una infección
superficial, pero del folículo piloso, que se manifiesta con discretas pápulas o pústulas con base eritematosa. El agente etiológico es el estafilococo aureus, aunque en ocasiones pueden ser algunos bacilos gram negativos. ¿Qué factores hay predisponentes? La depilación, la humedad, dermatosis subyacentes o alteraciones en la inmunidad o diabetes. Fíjense el paciente la gran cantidad de pústulas y con su halo eritematoso. Se manifiestan entonces como pequeñas pústulas o vesículas, tienen contenido purulento, en general tienen de 2 a 5 milímetros y se observan, si uno ve con detenimiento, que vemos el pelo en el centro de la pústula. Pueden ser simples, pueden ser agrupadas, lugares comunes, las zonas pilosas obviamente, cuero cabelludo, glúteo, miembros, pueden ser totalmente asintomáticos, pero el paciente puede tener prurito. Las condiciones de hacinamiento, de humedad y de calor también ocurren como factores predisponentes a esta patología y se pueden complicar con celulitis y con adenitis. El diagnóstico, por supuesto, de esta patología es clínico. El estudio bacteriológico es necesario porque pueden ser muchas otras cosas. Pueden ser foliculitis por injuria física, foliculitis por picaduras de insecto, por escabiosis, por acné infantil o incluso producidos por malacesia. Es decir, no todo lo que sea una pústula vinculada con pelo es taxativamente foliculitis porque pueden ser otras entidades. ¿Qué vamos a hacer? Muchas foliculitis resuelven espontáneamente sin dejar ninguna secuela, pero ante la presencia de estas lesiones se recomienda aplicación tópica de mupirocina o ácido fusídico y en las formas muy extensas se puede dar tratamiento con cefalexina, con amoxiclavulánico o eritromicina. Hay que pensar en las formas recurrentes, lo que decíamos, si el paciente no es un portador de un Staphylococcus aureus en narina, por eso el hisopado nasal puede ser de utilidad, y de ahí en más decidir cómo se sigue a este paciente. Bueno, como conclusión, debido a la prevalencia de estas infecciones en la consulta diaria, es muy importante que lo reconozcamos, que reconozcamos su clínica y también sepamos su abordaje terapéutico. El uso responsable de antibiótico-terapia es importantísimo con el objeto de evitar resistencias bacterianas. Y la prevención de todos estos está basada principalmente en medidas de higiene general, tales como el aseo corporal diario, el lavado frecuente de manos y el cepillado y cuidado de uñas. Muchas gracias.